Buenas, soy Pedro Pablo Ortuño, R1 de Nefrología de La Risaca, del Hospital de La Risaca de Murcia, y hoy estamos en día como cualquier otro para hablar del uso diagnóstico de exceso de bases en los trastornos ácido-base. Un, un parámetro y un concepto bastante olvidado o más bien ignorado, porque para olvidar algo hay que conocerlo primero. Y yo creo que esto ni siquiera se llegó a conocer cuando debió conocerse. Bueno, la relación académica del estudiante de medicina con el equilibrio ácido-base o del estudiante de bachillerato siempre ha sido un poco complicada y a ver si con esta presentación eh, consigo que nos reencontremos con esta disciplina. Bueno, vamos a empezar con un poco de perspectiva histórica, de contexto histórico para entender de dónde viene esto del exceso de base, ante qué necesidad intenta cubrir el parámetro para lograr entender al final por qué es tan útil, ¿vale? Bueno, pues para empezar nos remontamos por un instante a 1952 en Dinamarca, en Copenhague, donde se estaba dando una epidemia de poliomielitis muy importante. Estos pacientes hacían depresiones respiratorias muy marcadas, pero el laboratorio del hospital estaba hasta los topes y por lo que sea solamente tenía disponible un marcador ácido base, que era el bicarbonato total en plasma. Los médicos lo encontraron aumentado, esperando encontrarse una acidosis por hipoventilación, y no entendían por qué los pacientes estaban realizando alcalosis de origen desconocido. Un anestesista del hospital, que es este señor de aquí, John Ibsen, comprendió que la acumulación de dióxido de carbono estaba elevando los niveles de bicarbonato. John creyó que la ventilación ayudaría a esos pacientes y realizó traqueostomía y ventilación manual, reclutando estudiantes y personal además para hacerlo, estratificando la prioridad de esos pacientes con esas necesidades basándose en la presión parcial de dióxido de carbono de cada uno, que la calculó mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch a partir del bicarbonato. Eso es muy importante, o sea, fue el primero en extrapolar, o sea, en entender el ácido base en el cuerpo humano, la fisiología del ácido base, con esa dualidad, ¿no? Con esa bicompartimentalidad de compartimento respiratorio y compartimento metabólico en estrecha relación. Y fue, por tanto, el que, al establecer esa relación compensatoria, abrió una nueva era en el equilibrio ácido-base. Este mismo señor, este mismo doctor, fundaría más tarde la especialidad de UCI. Bueno, seguimos con Astrup y Sigurd Andersen, también daneses, que tomarían el relevo en el 58 con el objetivo de representar de forma simple y fidedigna el estado metabólico de ácido base. Querían aunar los sistemas tamponadores resultando más completo o sea, para que fuese más completo que el bicarbonato, fuese un testigo más fiable, más fidedigno del estado metabólico ácido base que el propio bicarbonato. Es un parámetro que descubrieron e investigaron los americanos, ¿vale? Nació por tanto el concepto de exceso de base, que evolucionando el concepto de buffer base de Singer y Hastings. Vale, pues el concepto de exceso de base es muy importante aquí la definición, ¿vale? Que nos quede bien clarita para poder seguir avanzando, que es lo siguiente. Es qué cantidad de ácido necesito añadir a esta sangre in vitro, o lo in vitro no le hay mucho caso, para devolverle a sus condiciones estándar. Condiciones estándar con el pH neutro, ¿vale? Es decir, condiciones como de normalidad, de estandaridad. Entonces, nos está hablando de qué cantidad de ácido necesito, ¿vale? Eso es con lo que tenéis que quedar. El parámetro se mueve en las líneas de normalidad de -2 a +2. Cuanto más negativo es, si estamos hablando de exceso de bases, cuanto más negativo es, más acidosis, cuanto más positivo, más alcalosis. Os lo voy a dejar bien claro, mira. Cuando yo tengo un valor muy positivo, significa que necesito bastante ácido para devolver esa muestra a las condiciones normales. ¿Por qué necesito bastante ácido? Pues porque tengo muchas bases, ¿vale? Exceso de bases, tengo 27 de exceso de bases, ¿vale? Eso es una exageración, ¿vale? Pero bueno, 27 de exceso de bases. ¿Cuánto ácido necesito? Pues bastante, ¿vale? Por tanto, pues nos está hablando de eso, de un exceso precisamente de base. Luego, al contrario, -27 de exceso de base. ¿Cuánto ácido necesito? Pues no necesito ácido, me sobra ácido. Me sobra ácido, ¿vale? O sea, si el exceso de base es negativo, nos habla de que nos sobra ácido. No necesitamos ácido, nos sobra. El concepto ya sé que es un poco lioso porque es como inverso y encima los americanos
Y mucho, o sea, la comunidad científica, cuando habla de este tema, suele hablar de este término hablando de base déficit en vez de base excess. Es decir, lo invierte lo invertido. Entonces, si cuando veis BD mayúscula, base déficit, en los estudios que se suele usar base déficit, es al revés simplemente, es cambiar de signo, ¿vale? Cuando veamos valores muy elevados, positivos, estaremos hablando de acidosis metabólica y cuando veamos valores negativos de alcalosis. Pero en los estudios lo suelen usar para hablarnos de acidosis. O sea que yo creo que ese término, el de base déficit, lo metieron para quitar signos negativos de los estudios. Pero en fin, una cuestión meramente matemática, ¿vale? Quedaos con la definición que he hecho al principio, que es lo de qué cantidad de ácido necesito, ¿vale? Bueno, y aquí he puesto los títulos originales, que me gustó mucho encontrarlos de los estudios en los que sacaron estos conceptos, me parece muy bonito. Vale, pasamos. Este es el diagrama que hizo Sigurd Andersen, en el que establecía las relaciones y las composiciones del exceso de base. Y estos dos son Rellman y Schwarz. Le plantearon un obstáculo eh, a nuestro danés, a Sigurd Andersen. Bueno, estos dos científicos tienen muchos estudios acerca del bicarbonato como indicador del estado metabólico ácido-base y discreparon con Sigurd en que el exceso de base era impreciso. Porque, por definición, que acabamos de comentar ahora y por eso lo he dicho antes, se habla de in vitro cuando el plasma está en contacto constante con el líquido intersticial y no son compartimentos estancos in vivo. Por lo que se está sobreestimando la capacidad tamponadora de la hemoglobina porque realmente en el líquido intersticial hay muy poca y no se está teniendo en cuenta eso. Es decir, realmente la hemoglobina debería estar más diluida y su capacidad tamponadora, por tanto, sería menor en la vida real. Sigurd, lejos de venirse abajo, tomó el órdago lanzado y estimó enseguida la hemoglobina intersticial, logrando que su nuevo parámetro, estandarizado para esa hemoglobina estimada, lograse representar el poder tamponador de la hemoglobina en todo el espacio extracelular. Es decir, tanto plasma como líquido intersticial. Ya tenemos el poder tamponador de la hemoglobina. Por lo que Schwarz y Rellman contribuyeron realmente con esa crítica a la evolución, bueno, con esa crítica, con ese obstáculo planteado, a la evolución y mejora del exceso de base, que es el exceso de base estándar, estandarizado para esa hemoglobina, ¿no? Por eso se llama estándar. Y esto se llamó el gran debate del transatlántico. Bueno, pues hasta aquí ya estamos viendo historia. Pasamos ya a las mates. Que hombre, no os asustéis. De hecho, el exceso de base os va a salvar de las mates. Fijaos la diferencia de complejidad, ¿vale? Bueno, para eso aquí a la izquierda tenéis las situaciones ácido-base y su correspondencia según el sistema danés y el americano. Como podéis ver, el danés basado en el exceso de bases estándar, pese a ser más desconocido, mucho más desconocido, prácticamente ignorado, el que nos enseñan a todos siempre es el americano. Sus fórmulas son más sencillas y es tan fiable, por supuesto, como el otro. Así que ha sido toda nuestra vida en relación con el equilibrio ácido-base ha sido una mala broma, porque realmente hemos estado haciendo toda la vida cuenta de la vieja, porque esto no es otra cosa que cuenta de la vieja, que se nos olvida, encima va cambiando, esa cuenta de la vieja es distinta según los estados, es un rollo, cuando realmente teníamos a nuestro alcance fórmulas súper sencillas y súper tontas, que es de restar, sumar, y la máxima dificultad son estas dos de aquí. O sea que hemos perdido un poco de neuronas, tontamente. Vale, pues dicho esto, pasamos ya a hablar de a usarlo con casos concretos. No os asustéis por esta birria de diapositiva horrible, que ahora veremos ejemplos, ¿vale? O sea, ahora ejercitaremos con ejemplos. Antes de comenzar, querría definir la acidosis o alcalosis, o sea, separarla de acidemia o alcalemia, ¿vale? Es decir, lo que nosotros llamamos acidosis o alcalosis, vulgarmente, que son los pH, en acidosis por debajo de 7,35 y en alcalosis por encima de 7,45, realmente eso se llama acidemia y alcalemia respectivamente. La acidosis y alcalosis son acidosis a partir de 7,38 ya acidosis y a partir de 7,42 ya alcalosis. ¿Por qué esta distinción? ¿A quién le importa, Pedro Pablo, esto? ¿A quién le importa? Pues realmente la única, lo único significativo con esta distinción es que a partir de
de cuando hay alcalemia y acidemia es cuando comienzan a darse las compensaciones, es decir, a partir de 75 y 745 es cuando empiezan a darse las compensaciones en el compartimento contrario. Pero no por ello, eso no significa que con el pH un poco más elevado, un poco más disminuido en caso de la alcalosis, no estemos ya en un trastorno ácido-base. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, en la acidosis metabólica, el exceso de base estándar estará por debajo de -2 y la presión de dióxido de carbono es tan sencillo, en la relación es tan sencilla que debe disminuir para compensarlo la misma cantidad de exceso de base estándar. Si está en -3, pues 3 que tiene que disminuir el dióxido de carbono, o sea, no tiene ninguna pérdida. Si es menos, si el dióxido de carbono disminuye más de lo que esperábamos, se convertiría en un trastorno mixto con alcalosis. Y si es más de lo que esperábamos, pues sería dos acidosis respiratorias, ¿no? Un trastorno de acidosis mixta, ¿vale? Se lo explica aquí, ¿vale? En acidosis, sobre todo en acidosis metabólica, sospechas de intoxicaciones por alcoholes o por otras sustancias, y en acidosis, al fin y al cabo, no compensadas como se esperaría que estuviesen compensadas en el caso de la respiratoria, es útil el cálculo del anión gap, que lo veremos luego en un ejemplo a continuación. Vamos a ver esta columnita de aquí. En la acidosis respiratoria, donde el exceso de base estándar va a tener que compensar, ¿no?, estos acúmulos de dióxido de carbono mediante esta ecuacioncilla, ¿vale? Por supuesto, cuando sea crónico. Esto es muy importante. El exceso de base estándar, igual que el bicarbonato, cuando son agudos los trastornos no cambian, ¿no? Por exceso de base estándar, recordad siempre que su normalidad es más menos 2, ¿vale? En estados agudos de trastornos de ácido base no va a haberse alterado. En estados crónicos ya debería alcanzar la compensación o intentarlo. Bueno, yo entiendo que esto de forma abrupta, esto y haber dicho nada es prácticamente lo mismo. Así que vamos a aprender con ejemplos, ¿vale? En este caso, son ejemplos reales que yo en mi rotación de camas de urgencias en el hospital de la Risaca, pues guardé. En este caso llegó una insuficiencia respiratoria en urgencias, ¿vale? En relación con un infarto, una cardiopatía isquémica. Bueno, aquí, o sea, aunque tenga subrayado el pH, me gusta siempre mirar primero los parámetros que definen ese pH. Ya veréis luego por qué. Llama mucho la atención la excesiva presión parcial de dióxido de carbono en la gasometría, que vamos, que nos habla un poco de un estado de acidosis respiratoria importante. En este caso, o sea, el exceso de base estándar está en 16,6 y hemos dicho antes que el estado agudo no se movía de +2 -2, o sea que realmente podemos deducir o podemos ya concluir que vamos a estar que no es aguda, que es crónica, ¿vale? Entonces, esto es lo que acabamos de decir, ¿vale? De ser aguda esperaríamos esto, lo que es crónica, y cogemos la formulita y calculamos la respuesta compensatoria. Vaya, debería ser esta, 18,4, y es 16,6, ¿no? Entonces, puede ser dos cosas: que aún no se haya compensado por cuestión de tiempo, que aún no ha dado tiempo a llegar hasta esas cifras o a oscilar esas cifras, cosa poco habitual, porque en mucha casualidad pillar lo justo, o que haya otro trastorno o trastorno de base que impida al exceso de base estándar alcanzar pues lo que debería alcanzar. Y entonces, para estos casos, ¿qué herramienta tenemos? Cuando los ojos del exceso de base o de bicarbonato no ven más allá, tenemos que usar las lentes del anion gap, ¿vale? Entonces se calcula el anion gap y salió aumentado, ¿vale? Eso es compatible con un aumento endógeno o exógeno de ácido. En caso de esta paciente, caso real, era un aumento de lactato por la hipoperfusión en relación con su cardiopatía isquémica. No he puesto la albúmina aquí por ponerla. O sea, el hecho de que he puesto la albúmina aquí tiene su aquel, ¿vale? La albúmina de esta persona era de 1,6. La normalidad es 4,4, ¿vale? ¿Qué habría pasado con respecto al anion gap si la albúmina hubiese sido de 4 gramos? Esto
A mí me pareció muy revelador. Yo creo que no se tiene nada en cuenta. El anion gap, si fue, esperemos por supuesto, vuelvo atrás un momento, no puedo cambiar esto solo, es decir, en un ser humano son cuerpos dinámicos, el estado ácido base es un estado muy dinámico, los iones, los cationes, todo en el cuerpo humano es muy dinámico, yo no puedo coger ahora artificialmente y cambiar solo un parámetro, ¿vale? Es decir, no es realista, no sería real, pero bueno, como es un ejercicio, pues sí que puedo hacerlo, ¿vale? Imaginamos hipotéticamente que todos los demás parámetros estuviesen idénticos y solo cambiásemos la albúmina y le pusiésemos normal, ¿vale? Pues fijaos, el anion gap saldría disminuido. Por cierto, nunca había contemplado la posibilidad de que un anion gap pudiese ser disminuido hasta que hice este trabajo. Entonces, pese a tener aumento de lactato, como tenía esta paciente, no existiría un aumento de brecha aniónica, sino al contrario. Por lo que quiero decir con esto es que el peso de la albúmina es muy importante en el anion gap. Y vamos a hablar por eso ahora de la herramienta del anion gap, ¿vale? Vamos a crear una diapositiva. Las indicaciones para calcular el anion gap son básicamente trastornos primarios de acidosis de componente metabólico en los que sospechemos pues, son intoxicación concomitante, estado de hipoperfusión y también pues, en acidosis respiratoria mal compensada, ¿vale? Entonces, con anion gap aumentado, las acidosis con anion gap aumentado son aquellas en las que predomina la ganancia de ácido, ya sea de dentro del cuerpo o de fuera. Y son las acidosis normoclorémicas. Las causas más frecuentes son por lactoacidosis mayor de 5, eso es muy importante, y cetoacidosis. ¿Por qué digo que es muy importante lo mayor de 5? Porque tú puedes tener un lactato de 3, lactato de 3,7, de 4, que pues sí, ya te está favoreciendo la acidosis, pero no afecta, no es tan significativo a la hora de alterar la brecha aniónica, ¿vale? O sea, no hay compensación de por medio y no es tan significativo. Acidosis con anion gap normal. En estos casos predomina la pérdida de bicarbonato al exterior y se denominan hiperclorémicas, ¿vale? O sea, las normales, hiperclorémicas. Gap aumentado, normoclorémicas. Y aquí una cosa muy interesante que yo pensé, joder, pues aumentado de normal y también puede existir disminuido. Pues claro que existe disminuido. Cuando es disminuido es cuando predomina la ganancia de cationes. Esto, vamos, olvidarlo conforme os lo diga, pero es que me parece súper interesante. En síndrome de hiperviscosidad, en mieloma múltiple, en intoxicación por litio, hipermagnesemia, hipercalcemia, hiperalbuminemias, ¿vale? O sea, hiperalbuminemia, estamos hablando, son proteínas, son cationes que hay en sangre y por eso hay que tener muy en cuenta, además es la principal proteína en sangre, hay que tener en cuenta muchísimo la albúmina a la hora de calcular el anion gap, ¿vale? Son 3/4 partes del valor del hiato aniónico. O sea que fijaos, hay que tener en cuenta. Fijaos lo válido que puede ser un anion gap que no esté justo a albúmina. No tiene ningún sentido, ¿eh? No es nada válido. Y eso, y también se ve afectado, también disminuye aumentos de cloro y bicarbonato, con disminución de normalidad de sodio. Esto apela puramente a la fórmula del anion gap, ¿vale? Lo más interesante son lo de la ganancia de cationes. Y esto es lo que acabo de decir, ¿vale? Aproximadamente 3/4 partes del valor del hiato aniónico corresponden a la albúmina sérica. O sea que ajustarla no es algo quisquilloso, no es un capricho, no es algo de. No es una cosa refinada, sino que es algo que hay que hacer, si no, no se están haciendo nada bien las cosas. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que soy clínico, como clínicos que soy, quiero decir que hay prácticamente más pacientes con la albúmina baja que los que la tienen normal. O sea que imaginaos las veces que podemos calcular fatal el anion gap. ¿Cómo se corrige, Pedro Pablo, el anion gap con la albúmina? Pues, atended bien, se corrige añadiendo 2,5 por cada miligramo de albúmina menos, ¿vale? O sea, por cada miligramo de albúmina menos, añade 2,5 al resultado final del anion gap. O sea que es muchísimo. La albúmina normal se consideraría normal 4,4, ¿vale? Cada punto menos, 2,5 más para anion gap. Bien, pasamos a la alcalosis. Mismo esquema que para la acidosis, solo que un poco más limpio, ¿vale? Si es metabólica, el exceso de base estándar estará por encima de más 2, ¿vale? Y la presión de dióxido de carbono que se gane para compensar deberá ser una vez más
el valor del exceso de base estándar multiplicado en este caso por 0,6, ¿vale? Antes era directamente el valor, en este caso se multiplica. En caso de que sospechásemos por esto, ¿no? Porque hubiese un trastorno asociado de acidosis eh, metabólica, ¿vale? O acidosis respiratoria, podríamos... Bueno, metabólica, sí, respiratoria no era. NionGap solo habla del compartimiento metabólico, perdón. Que podríamos calcular el NionGap para esos casos, ¿vale? Pocas veces va a estar indicado calcularlo con alcalosis metabólica porque mucho tiene, o sea, mucho tiene que elevarse. Os dais cuenta que no es 10 más menos 2 aquí. O sea, tiene que estar por encima de 15 o 20 como para considerar que aparte del trastorno alcalótico puede existir una acidosis metabólica asociada por una ganancia de ácido. O sea que, no sé si me explico, que tiene que ser muy elevado, ¿vale? Vale, pues vamos a ver casos ya de alcalóticos. Vale, pues esto es un paciente que llegó a la cama de urgencia, un clásico, pues persona con etilismo crónico, su cirrosis hepática, que ingresa para drenaje de ascidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que parece aquí? Pues bueno, parece alcalosis respiratoria, ¿vale? Miramos el pH y nos dice un poco por dónde nos movemos, ¿vale? Nos movemos más cercanos a la alcalosis que a la acidosis, vamos a echarle las culpas a este parámetro como iniciador antes que a este, ¿vale? Eso es para lo que nos sirve más o menos el pH. Aquí el exceso de base estándar, pues suponemos que está intentando corregir la disminución, la hiperventilación del paciente. Entonces, pues alcalosis respiratoria, de ser aguda, por supuesto, esperaríamos un exceso de base estándar de más o menos 2, o sea que no es aguda, ya se está compensando, y calculamos la respuesta compensatoria metabólica del exceso de base estándar. Hacemos el calculito y sale menos 4, muy cercano al parámetro que tenemos aquí, ¿vale? O sea que se trata de una alcalosis respiratoria crónica compensada. El NionGap fue normal y nada, como curiosidad, un dato de digestivo, los cirróticos hiperventilan por disminución de eliminación de progesterona. Y yo esto no lo sabía. Y este fue el caso de este señor. Seguimos. El siguiente caso es un varón de 65 años intervenido quirúrgicamente por aneurisma de aorta abdominal. La gasometría arterial es de la anestesia justo antes de empezar la operación, ¿vale? Que se observa, ¿qué es lo que se observa aquí? Dejo un momento para que lo penséis o podéis parar el vídeo y pensarlo vosotros. Bueno, se observa una alcalosis, ¿vale? Un poquito de alcalosis sin alcalemia, me acordáis que lo hemos explicado al principio, con el pH cerca de la neutralidad. Entonces vamos paso por paso como siempre, calculando el exceso de base de estándar que le correspondería, que como vemos es muy próximo al que tenemos. Creo que me voy. Que como vemos es muy próximo, ¿vale? Menos 3,2 es muy próximo al que tenemos nosotros en la gasometría. Entonces, vale, aquí vemos que está muy próximo, ¿vale? Como me estaba diciendo. Entonces, realmente el paciente ha logrado compensar el trastorno respiratorio. El lactato este que sale señalado nos puede asustar, pero al calcular el anion gap era normal. Predominaba más en este paciente la pérdida de bicarbonato en la compensación que una acidosis por ganancia de ácido láctico, algo corriente en lactatos menores de 5, que es lo que he comentado antes, ¿vale? En esta gasometría hay dos cosas interesantes que comentar. Una, no todo láctico elevado es sospechoso de ser el principal causante de acidosis de un paciente, aunque evidentemente pues, tiene que ser vigilado porque puede llegar a serlo. Y esta que es muy importante, los pH próximos a la neutralidad o neutros, hay que ver si son más alcalóticos que acidóticos para lograr desentrañar qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿vale? Para ver por dónde tiramos. Un trastorno ácido-base compensado correctamente nunca, jamás, será, que eso nos enseñaron en el MIR, nunca será neutro del todo, por lo que ante neutralidad
y valores de exceso de base estándar o bicarbonato anormales y de presión de dióxido de carbono, orientarlo a un trastorno mixto por mala compensación o por coexistencia de dos procesos independientes. ¿Vale? El contexto clínico es muy relevante para individualizar cada gasometría, ya que algunas el pH es tan neutro que sin conocer la sucesión de las afecciones del paciente es prácticamente imposible estudiar correctamente el trastorno ácido base. No sabemos qué alteración fue la primera en esos casos, es muy complicado. Aunque realmente en la mayoría de ocasiones no te va a alterar la actitud terapéutica. Y hay una última cosa, el lactato de este hombre luego subió más y aumentó el anion gap y hubo que administrarle bicarbonato, ¿vale? Y, y nada, agradecimiento a la doctora Raquel Sánchez Delgado por facilitarme esta gasometría, que esta no es de mi rotación de urgencias. Bien, vamos a hablar ya de las utilidades y bueno, y sobre todo en los contextos clínicos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El exceso de base estándar, al intentar aunar en un solo parámetro todo el componente ácido-base del plasma, lo ha convertido en un parámetro susceptible a cambios mínimamente groseros en algunos de sus componentes como el cloro. Lo que comentamos antes de normoclorémico o hiperclorémico en anion gap, el aumento de cloro mediante suelo isotónico va a afectar al anion gap, ¿vale? Disminuyéndolo. O sea que el cloro no es ninguna, o sea, es relevante, no es ninguna tontería. Esto es especialmente fastidioso en los pacientes poco agudos, que son las gasometrías que vemos en planta, ¿vale? Que ya están con el suelo opuesto, para que me entendáis. Ya que los pacientes de alto riesgo, la gasometría se les trae prácticamente al entrar por la puerta y no da tiempo normalmente a que se envenene, entre comillas, el resultado con suero, aliviando un posible aumento del anion gap, ¿vale? El suelo lo que hace va a ser aliviar o inducir acidosis. En pacientes que estén un poco críticos puede inducir la acidosis hiperclorémica con anion gap normal. Y en pacientes los que tengan, yo qué sé yo, una intoxicación metanólica o lo que sea, que realmente tengan un anion gap aumentado, esté aliviando ese aumento del anion gap, ¿vale? Lo esté amortiguando. De todos modos, conociendo esta limitación y ante un lactato de más de 5, consideraremos probable un anion gap aumentado enmascarado, ¿vale? Las ganancias de ácido afectan al exceso base estándar y esto es especialmente limitante en los trastornos puramente metabólicos porque tienes que sospechar esa ganancia de ácido por el contexto clínico o por la medida del lactato. En los trastornos respiratorios no es problema, ya que la falta de compensación adecuada del exceso de base estándar no avisa de que algo va mal. Es decir, cuando el exceso de base estándar se tiene que está solo ante el peligro, es decir, cuando estamos hablando de acidosis metabólica y aparte tenemos otra acidosis metabólica por ganancia de ácido concomitante o siendo la misma, que no estamos sabiendo identificarla, afiliarla bien, pues tenemos más problemas. O sea, tenemos que intentar pensar más en el contexto clínico y atender al lactato, ¿vale? Y en eso, como he dicho, los trastornos respiratorios, los que falta una compensación adecuada de exceso de bases, pues ya esa falta de compensación ya nos avisa de que algo va mal y ya no es la excusa perfecta para calcular el anion gap, ¿vale? Y destapar lo que pueda haber. Los trastornos renales también afectan al exceso de base estándar. Por supuesto, en un paciente con enfermedad renal crónica que tenga dificultades para absorber bicarbonato, habrá que individualizar la situación en caso de acidosis. Bueno, en todos los casos. Estamos hablando de un paciente que va a tender a estar metabólicamente acidótico. En caso de ser una acidosis metabólica en un paciente con enfermedad renal crónica, siempre va a ser más grave. Y en caso de ser respiratoria también, porque tiene menos capacidad para compensar, ¿vale? Todos los trastornos van a ser más graves y peor compensados. Una acidosis respiratoria, por ejemplo, con presión de dióxido de carbono de 50 miligramos de mercurio, no puede ser lo mismo en un paciente sin enfermedad renal crónica que con enfermedad renal crónica. ¿Vale? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. De en qué punto, de qué base, de qué estado basal parte cada paciente. Esto lo vamos a entender ahora con el ejemplo que voy a poner aquí. Los trastornos respiratorios de base, el exceso de base estándar basal no va a ser normal tampoco. Por ejemplo, si este paciente que tiene un EPOC brutal, con exceso de base estándar de base ya de por sí suyo, de 4 milimoles por litro, es decir, un poco basificado por compensación de una acidosis respiratoria basal permanente, pues si se dice de forma aguda un shock con acidosis metabólica asociada, al realizar la gasometría arterial o la venosa, porque es igualmente válido en este caso con el exceso de base, que ahora lo diremos, podríamos encontrarnos con exceso de base estándar de 0, como si no hubiese ninguna alteración.
cuando estamos teniendo un shock con acidosis metabólica. Pero claro, como partimos de una base en la que ya estamos alcalóticos en sangre para compensar un trastorno crónico respiratorio acidótico, pues falsamente puede parecer que no está pasando nada y realmente sí. Realmente un exceso de base estándar de 0 en ese paciente sería como un -4, ¿vale? O un -2, o un no, -2, no, -3 o un -4. Entonces, en otros casos, como el del aneurisma de aorta abdominal, que al final el lactato que he comentado aumentó y, y pudo desarrollar la alcalosis respiratoria con acidosis metabólica asociada, pues o sea, es lo mismo, son trastornos mixtos, ¿vale? Los que tenemos que tener en cuenta la sucesión y el contexto clínico. Es toda una visión integral, un enfoque integral para poder entenderlo todo, ¿vale? Si no, si vamos compartimentadamente y vamos muy cerrados, no entendemos las cosas. Hay que tener una visión holística de todos los procesos, como al final, como en todo en la medicina. Bueno, en el caso comentado del ejemplo anterior, en el que se dio un trastorno mixto al final, que había alcalosis por un lado respiratoria y acidosis metabólica por el aumento del lactato y todo, en relación con el aneurisma sangrante de la aorta abdominal, el pH es verdad que podía ser en este caso próximo a la neutralidad o neutro, ¿vale? Bueno, en ambos casos, tanto en este que he comentado aquí como en el anterior, en el que hemos visto la gasometría, el anion gap y el contexto clínico puede ser la clave para definirnos el trastorno mixto, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre nunca perder de vista el contexto clínico. Pues si no, o sea, analizar lo que hace a ciegas no se puede, ¿vale? Es imposible. Bueno, aquí lo pongo. Entonces, al final, bueno, por recalcarlo, pese a las últimas limitaciones de enfermedades renales crónicas de base, sobre todo, las enfermedades crónicas respiratorias renales de base, es un poco lo de siempre. No tenemos herramientas frente a ellas. Si vemos que un exceso de base estándar o una presión de dióxido de carbono es mayor o menor a lo que debería ser, hay que sospechar un trastorno mixto y, en caso indicado, calcular el anion gap, individualizando entonces cada caso. Y con esta herramienta, pues raro será que no se file el origen de un trastorno ácido base. Y con esto ya tenéis las claves de cómo usar el exceso de base estándar en el diagnóstico de trastorno ácido base. Los pH neutros, ya como última frase, como última sentencia, los pH neutros no implican ausencia de alteración ácido-base, no os fiéis, ¿vale? Si veis un pH neutro y veis alteraciones respiratorias o metabólicas, ese pH neutro las narices, ¿vale? Bueno, vamos ya al para qué sirve, ¿no? ¿Por qué usar exceso de base estándar en vez de bicarbonato y la cuenta de la vieja que nadie recuerda nunca, ¿no? Pues la evidencia va por aquí de momento. Se tiraron 25 años desarrollando el parámetro y ahora 25 investigando en qué contexto es más útil, ¿vale? En esos últimos 25 años los estudios se han centrado en el valor del exceso de base estándar, particularmente en relación con la evaluación inicial del paciente de urgencia y concretamente en el politraumatizado o en riesgo de shock, ¿vale? Por ahí han ido los tiros y donde se han conseguido resultados significativos, ¿vale? El estudio que más impacto tuvo de todos ellos, por su tamaño muestral de 16.000 personas, constató lo que el resto de estudios ya iban apuntando, ya iban esbozando sobre el exceso de base estándar, ¿vale? Bueno, basándose en trabajos anteriores, dividieron el exceso de base estándar en 4 niveles de gravedad, ¿vale? Veis lo que he dicho antes de base déficit al principio, BD, ¿vale? Esto es lo que usan en los estudios para quitarle signos negativos. Ya sabéis que si aumenta de base déficit es porque es más acidosis, ¿vale? Bueno, estos 4 niveles de gravedad lo compararon con la clasificación ATLS vigente, que era, y sigue siendo también, si no me equivoco, la usada para cribar a los pacientes politraumatizados en función de su gravedad y necesidades asistenciales, ¿vale? Esto es muy importante, que no estás clasificando solamente por la gravedad, sino también y lógicamente por sus necesidades asistenciales y por el equipo que haya que montarle a esa persona, a ese paciente. Y sé que preparar una bolsa de sangre, sé que preparar monitores, ¿vale? Todo eso, o sea, sí que no es solamente por la gravedad sin más, ¿vale? Bueno, el ATLS consideraba los signos vitales: Glasgow, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Y correlacionó el exceso de base, aquí puesto como base déficit, correlacionó en estos 4 niveles todos los signos vitales.
Es decir, que no hacían falta 800 variables, ¿vale? Eh, que, es decir, que con el exceso de base podía simplificar mucho más la clasificación de gravedad y la predicción de morbimortalidad, que eso es lo que consigue el exceso de base estándar. Encima, en el mismo estudio se vio que en esas cuatro clasificaciones, bueno, los límites que he puesto aquí no son arbitrarios. Los límites ya los estuvo investigando un tal Davis, et al, eh, que estuvo viendo qué complicaciones se asociaban a qué cifras de exceso de base. ¿Vale? Esto es muy importante porque con el resto de parámetros de ácido base no tenemos una correlación tan estrecha. O al menos que, más que no la tenemos simplemente, o sea, ni tan estrecha ni de ninguna otra forma. Vale. Entonces, aquí encima lograron vincular los cuatro niveles de gravedad con una correspondencia en hallazgos de laboratorio que no se daba de forma tan fielmente con los signos vitales de la ATLS. Pero era sin duda lo más relevante, lo más importante de este estudio, fue el exceso, cómo quedó el exceso de base estándar como predictor de mortalidad, de necesidad de transfusión tanto estándar como masiva, abriendo la puerta a un uso estratificador de este parámetro en pacientes politraumatizados, atendiendo a su gravedad durante la evaluación inicial en urgencia, ¿vale? Aquí compara en cuanto a capacidad para predecir cuántos de estos pacientes iban a necesitar bolsas de sangre, compara la clasificación ATLS con la basada en los niveles de gravedad del exceso de base, ¿vale? Y siempre, en este caso, con las unidades de bolsas de sangre, con las transfusiones masivas y, muy importante, en mortalidad. Fijaros, el donde más brecha hay entre una y otra, bueno, aquí la verdad es que en los más necesitados siempre hay más brecha, en este caso, los que tienen más necesidad de transfusiones. Pero en cuanto a la mortalidad, hay una brecha muy importante ya del primer momento. O sea, desde los primeros niveles de gravedad ya predicen mejor la mortalidad que los signos vitales, ¿vale? Y antes, que eso lo veremos luego. Y es muy importante también eso. Es más, es más prematuro. Vale. ¿Cómo dejó el estudio al exceso de base estándar entonces? Pues lo dejó como un endpoint de resucitación. ¿Qué es un endpoint? Pues un parámetro al que tener en cuenta como objetivo a la hora de resucitar o prevenir complicaciones en un paciente. Entonces, se vio que la progresiva negativización, como hemos visto en el estudio, del exceso de base estándar está asociada a afectaciones clínicamente importantes y complicaciones mayores. La hipotermia, si sigue empeorando, aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y necesidad de suroterapia, complicaciones hemorrágicas, fracaso multiorgánico y muerte, ¿vale? Esto de positividad, negatividad, todas estas complicaciones. Y encima se consiguió establecer límites a partir de los cuales se relacionaban estos efectos, ¿no? Es decir, exceso de base estándar menores a -6 se asocia con acidosis metabólica grave y complicaciones mayores, ¿vale? Es decir, hasta aquí. Se relaciona con todo esto, con estos tres primeros. En cambio, menos de -8, a partir de -8 se relaciona con complicaciones, o sea, con fracasos multiorgánicos y una morbimortalidad bastante más severa. Esto es súper importante que reveló el estudio, que el ahorro ratio de riesgo de mortalidad durante la hospitalización se incrementó de un 8 a un 14% por cada unidad menos de... O sea, por cada unidad negativa de exceso de base estándar, aumentaba la mortalidad intrahospitalaria de un 8 a un 14%, ¿vale? Que es bastante importante. Vale, no solamente, como digo, está relacionado con las complicaciones, sino con las necesidades, que están intrínsecamente relacionadas, ¿vale? A más negatividad, es decir, a más acidosis metabólica reflejada por el exceso de base estándar, pues más necesidad de monitorización, de control de daños, de transfusiones o de intervenciones quirúrgicas, ¿vale? O sea, que no solamente estaba estrechamente relacionado con las complicaciones clínicas, sino también con las necesidades de atención. Está todo intrínsecamente relacionado. Vale. Entonces, vale, ya tenemos el exceso de base estándar en nuestro psique. Ya estamos familiarizados con el exceso de base estándar. ¿Por qué tengo que usar, Pedro Pablo, el exceso de base estándar y no el láctico y no el bicarbonato, ¿vale? Es mejor que esto, que sus compañeros, que los míticos compañeros de gasometría, a los que ahora podrá saludar ahora que
que gracias a vosotros se van a conocer, pues aquí es donde estamos, en este punto de evidencia en el que estamos. Se han hecho muchos estudios que han enfrentado al exceso de base estándar con el ácido láctico y pues no se ve claramente que uno sea superior que otro, ¿vale? Os voy a leer por encima las virtudes de cada uno, ¿vale? A la izquierda tenemos con 50 kilos, no, broma, tenemos el exceso de base estándar que no se ve alterado por la presencia de alcohol, cosa que sí le sucede al lactato. El exceso de base estándar predice mejor la necesidad de transfusiones, más certero. El exceso de base estándar discrimina mejor el alto riesgo y no hay puntos de corte definidos para el lactato. Esto es verdad que no es tanto una ventaja del exceso de base estándar como un defecto muy importante del lactato. A mí es que esto me parece súper importante. Si no tienes puntos de corte, no puedes sacar lecturas de los números del lactato a nivel de necesidades de transfusión, como endpoint, como hemos dicho, con respecto al exceso de base estándar, ¿vale? Y el exceso de base estándar es más sensible que el lactato en caso de hipoxia. Es decir, cuando hay hipoxia tisular, el exceso de base estándar se va a alterar antes de lo que el lactato lo haga, ¿vale? Ahora, a mi derecha el lactato. El lactato predice mejor la mortalidad a la larga, ¿vale? Que el exceso de base estándar. Podría reemplazar también el exceso de base estándar guiando la recuperación. Es decir, una vez que ya estamos recuperando al paciente, parece que sirve mejor como parámetro guía de la recuperación en el paciente después del politraumatismo o el shock por ese politraumatismo. El lactato inicial, inicialmente, en los traumas graves predicen mejor la supervivencia, no la mortalidad, sino la supervivencia. A la larga sí, la mortalidad. Y el lactato es mejor marcador de shock que el exceso de base estándar. Yo aquí son como rasgos muy independientes, pero por intentar buscar un patrón en ellos, vería o intentaría sacar la acepción de que el exceso de base estándar parece que es más útil en los primeros momentos, ¿no? En los primeros estadios del paciente cuando viene fatal, por la muerte de urgencia, se hace la gasometría, parece que da más información de primera. Y el lactato parece que nos habla ya un poco más por supuesto, nos habla también de nada más entrar, de la supervivencia y todo esto, pero nos habla un poco más de la larga, no de medidas a tomar en corto espacio de tiempo. Y un poco de la recuperación, el parámetro guía de la recuperación. Entonces, ¿por cuál nos decantamos? Pues por ninguno, si la gasometría salen los dos. Es una disputa que, bueno, que no tiene sentido porque en la gasometría tenemos los dos y los dos son útiles y los dos nos sirven y se complementan, ¿vale? Así que aquí esta disputa no tiene sentido. ¿Exceso de base estándar o bicarbonato? ¿Qué es mejor? Pues también hay muchos estudios desde el conflicto transatlántico que aún persiste. Han habido muchos estudios y siguen habiéndolos que enfrentan el exceso de base estándar con el bicarbonato como los adalides del estado metabólico, ¿no? Del estado metabólico ácido base. Bueno, en pacientes no traumáticos, no traumatizados, sin potencial riesgo de shock, el bicarbonato ha demostrado resultar igual de útil que el exceso de base estándar. Así que eso es lo importante. El bicarbonato no refleja de forma tan completa el estado metabólico ácido base como el exceso de base estándar, ¿vale? Que eso también es relevante. Y eso hace que el bicarbonato sea menos susceptible a variaciones que el exceso de base estándar. El bicarbonato es un parámetro guía útil en el tratamiento de trastornos ácido-base graves, ¿vale? O sea que sí, de hecho en quirófano los anestesistas lo usan muchísimo. Y el exceso de base estándar obtenido en gasometría venosa es tan válido como el de la gasometría arterial. Un punto a favor del exceso de base estándar, porque es verdad que el bicarbonato también es bastante fidedigno, pero un poquito sí que cambia, un poquito sí que altera, ¿vale? Con respecto a la gasometría venosa. Así que bueno, pues aquí tampoco hay una conclusión de que uno sea mejor que otro. Hay incluso menos diferencias que con respecto al exceso de base estándar y el lactato. Son bastante más parecidos estos dos parámetros. Así que aún en estos momentos, en el año 2020, pues el conflicto transatlántico sigue sin resolverse. También en la gasometría se usan los dos, solo que los dos tienen la misma función, a diferencia del lactato y
y el exceso de base estándar, o el lactato y el bicarbonato y el exceso de base estándar se usan para lo mismo. Entonces realmente parece que, o sea, lo que intenta la comunidad científica es quitarse ya en medio uno de los dos, ¿no? Pero bueno, pues aún no se ha conseguido, porque aún no se sabe cuál puede ser mejor. Pero bueno, yo ahora leeré las conclusiones de este trabajo y yo me quedaría bastante convencido de cuál es mejor hoy día. Bueno, una cosa que también, ya para terminar, que espero que haya quedado claro del todo, es que esto de aquí, el exceso de base estándar, el bicarbonato, ¿vale? Que al final tiene el mismo uso, y el lactato pesan mucho más a la hora de estratificar al paciente, a la hora de predecir la morbimortalidad, que es lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Que es la utilidad que han demostrado estos parámetros frente a esto, ¿vale? O sea, pesan mucho más que esto. El pH, a tomar por saco el pH, ¿vale? Es decir, pH de verdad que es que al final son la acidosis y la alcalosis son dos cuerdas de las que se tiran y un pH neutro puede ser una metida, ¿vale? O sea, no tenemos que fiarnos de... O sea, el pH no hay que hacerle caso, ¿vale? Nos sirve solamente como guía, como piedra roseta para saber un poco dónde estamos, si venimos de un estado alcalótico que está compensándose con acidosis, porque se ha pasado, ¿vale? O sea, no hablo un poco de cuál fue el inicio de todo el problema, pero no le damos valor del que tiene, ¿vale? Ahora, los signos vitales, ¿qué pasa? Los signos vitales no tienen valor, claro que tienen muchísimo valor, pero son menos sensibles, o sea, esto va a cambiar antes y concretamente esto va a cambiar antes que esto, pero todo esto va a cambiar antes que esto, ¿vale? O sea, los signos vitales tienen su peso, pero no tanto como esto. A la hora de estratificar y predecir la mortalidad y necesidades de terapia y de monitorización en los pacientes politraumatizados en alto riesgo de SOS séptico barra distributivo, como que es un ejemplo de SOS distributivo, no sé por qué he dicho eso. Ahora vamos a leer las conclusiones, ¿vale? Bueno, el exceso de base estándar representa el estado metabólico ácido-base y es útil en el diagnóstico individualizado de los trastornos ácido-base mediante cálculos más sencillos de memorizar que el método fisiológico americano. Las limitaciones del exceso de base estándar en el diagnóstico de trastornos ácido-base son minimizadas con el cálculo complementario de la Anion Gap y el contexto clínico, ¿vale? Que es lo que hemos comentado en proactiva y por pasiva. El exceso de base estándar ha demostrado tener un importante papel en la evaluación inicial del enfermo agudo, en UCI o urgencias, que es donde van a ver principalmente estos enfermos agudos. Ya hemos dicho antes que en plantas están muy envenenadas las gasometrías, están bastante alteradas por la soroterapia y bueno. Entonces, o sea que también ha demostrado, por supuesto, que es un marcador pronóstico en pacientes agudos politraumatizados o en riesgo de shock hipovolémico o distributivo, ¿vale? Esto es súper importante. El exceso de base estándar ha demostrado servir de predictor de complicaciones en estos pacientes, que hemos hablado, y mortalidad especialmente en las primeras 48 horas, ¿vale? Convirtiéndose en un poderoso estratificador. Y esto de aquí es lo que lo hace, que sea lo vuelve un poco dorado, que es que el exceso de base estándar es el único valor ácido-base que por sí solo ha demostrado servir de endpoint de resucitación en el paciente politraumatizado, resultando superior al pH de los signos vitales. El exceso de base estándar no ha demostrado superioridad ni inferioridad al lactato y a día de hoy tampoco ni superioridad ni inferioridad al bicarbonato, con el cual mantiene aún menos diferencias que con el lactato, como es lógico también. El exceso de base estándar de menos 6 milimoles por litro es indicador de acidosis metabólica grave y, como recordáis, menos de menos 8 asociado a complicaciones y a fallos multiorgánicos, ¿vale? Así que una vez que sabemos ya todo esto, de exceso, sabemos usarlo, sabemos lo que es, de dónde viene, por qué se hizo y sabemos toda su trayectoria, yo creo que con todos los datos que hemos puesto sobre la mesa y con todo lo que hemos visto, ya es cuestión de usarlo o no usarlo, ¿vale? Ya la gasometría viene, excepto cuando algunos valores negativos no le gustan al laboratorio y no los meten, pero normalmente lo tenemos en la gasometría, ya es cosa nuestra el usarlo o no usarlo, ¿vale? Y nada, espero que sobre todo a aquellos, o sea, que en general a todos os haya gustado, o haya servido, o haya abierto un poco los ojos con respecto a este parámetro que es ignorado, no lo siguiente, y yo haya reencontrado un poco con el equilibrio ácido-base, que es muy entretenido, y puede salvar a más de un paciente de criar mal, ¿vale? Por una intervención a tiempo. Así que realmente todo lo que hemos hablado aquí es especialmente relevante para,
para las especialidades que ven pacientes muy agudos, hiperagudos, ¿vale? Son urgencias y UCI. Y nada, aquí esta diapositiva final es la tablita de equivalencia, que nada, que yo, si hubiese tenido la opción, como era mi intención a priori, de dar esta sesión físicamente, o sea, en directo, físicamente con vosotros delante, como hemos dado otras, os habría facilitado cuartillas con esto. Pero bueno, ya os lo iré haciendo y cuando sintéis la necesidad de hacerlo, sobre todo los que vayan a ver este tipo de pacientes, pues ya lo consultaréis si lo veis oportuno. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.